Siempre Venezuela. 2 horas de información, noticia, cultura, música y la presencia de la migración venezolana en el mundo. A partir de este momento, Venezuela siempre, siempre Venezuela. Bueno, amigos de Venezuela siempre, siempre Venezuela, con este tema iniciamos nuestra edición vespertina, como siempre, llevándoles a ustedes información, comentarios, noticias, música, entrevistas, todo lo que tiene que ver con Venezuela y su migración a lo largo y ancho del mundo. Esto lo hacemos con mucho cariño, con mucho respeto para todos ustedes, a través de esta señal, 5 emisoras que se enlazan en el área binacional colombo-venezolana y en Aruba para llevarles a ustedes la información de Siempre Venezuela en señal abierta. Pero además de eso, tenemos nuestros canales digitales en Twitter, en Instagram, en Facebook, Siempre Venezuela Radio. También nuestro contacto, el canal YouTube Siempre Venezuela y nuestra opción comunicacional, el siemprevenezuelaweb.com, la página web siemprevenezuelaweb.com. Este es un trabajo en equipo en donde está Vanessa Chacón en la producción, Camilo García en redes sociales, apoyo técnico. También está nuestros equipos de operadores, la colaboración de nuestros corresponsales en Colombia, Venezuela y otras partes del mundo, así como también la coordinación de su servidor, Alan Peralta. Sal y agua es el resultado, por lo menos en el aspecto salarial, de la reunión hasta el momento del diálogo social, la tercera en Margarita, en donde el gobierno de facto no dijo nada ni quiso hablar y evadió el tema del salario mínimo en la tercera reunión del diálogo social en Margarita. Se genera, por lo tanto, un comunicado por parte de la CTV, la CGT y la Central ASI para manifestar que estas organizaciones sindicales le han hecho saber a la OIT la posición en cuanto a los acuerdos de la mesa del diálogo social, cuya finalidad es lograr que el Estado venezolano cumpla las recomendaciones de la Comisión de Encuesta de la OIT formuladas en septiembre del 2019. Afirma el comunicado: para nosotros es imprescindible avanzar en la recuperación del poder adquisitivo de los trabajadores. Hemos insistido con el gobierno, los empresarios, que con salarios de hambre no es posible ni la recuperación económica ni la paz social. También ha dicho el gobierno no nos ha propuesto en el foro del diálogo social montos y fechas de aumento salarial. A pesar de nuestra insistencia, lamentamos que se haya perdido una ocasión para mejorar el paupérrimo salario mínimo que reciben la mayoría de los venezolanos. La mesa e instancia constituida para discutir el método de fijación del salario no debe ser asumida como una excusa por parte del gobierno para no tomar de inmediato alguna medida para recuperar el poder adquisitivo de los trabajadores. Se requiere con urgencia, afirma el comunicado, que nuestra clase trabajadora reciba una atención, un ingreso de emergencia que permita enfrentar la crisis económica y social que vive el país. Para las organizaciones sindicales, el diálogo social solo tiene un objetivo: mejorar las condiciones de trabajo y de vida de nuestra golpeada clase trabajadora, y afirman su disposición a continuar trabajando y luchando en pro de la clase sindical, de la clase trabajadora del país. Firma Antonio María Rodríguez por la CTV, por la CGT, por la Central ASIS de Trabajadores, Leida Marcela León, y José Elías Rojas por la CTV en Venezuela. Sal y agua, buche y pluma sobre el tema salarial. No hubo soluciones en Margarita y bueno, hay la molestia por parte de los trabajadores que seguirán en la calle como lo han venido haciendo durante las últimas semanas. También en materia informativa hay que indicarles la propuesta que hace el economista Adrúbal Oliveros. Él es socio director de Ecoanalítica y ha propuesto hacer una reforma integral del Estado, pero no solo en los gastos, sino también el tema de los ingresos para poder así pagar mayores salarios.
No que se gaste en un estadio para la Serie de Caribe hará que puedan pagar altísimos salarios a los maestros. No sobra la plata y se puede dar esto a privados. Indicó que se debe eliminar el subsidio a la gasolina y crear un fondo que traiga beneficios a los trabajadores. Desde el punto de vista de Adrúbal Oliveros, el problema está en la propia estructura del Estado, que es incapaz de satisfacer la demanda social que ha venido acumulándose durante los últimos años en nuestra Venezuela. Bueno, y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa, a través del secretario general Marcos Ruiz, rechazó el proyecto de ley de fiscalización de las ONG aprobada por la Asamblea Nacional Ilegítima en primera discusión. Escuchemos a Marcos Ruiz. Marcos Ruiz, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa, SNTP, se pronunció en relación al proyecto de ley de fiscalización de las ONG. Sí, a ver, es una ley que solo se plantea que exista en países que viven bajo regímenes autoritarios y debo decirlo con absoluta responsabilidad. Restringir el espacio cívico, limitar el espacio de trabajo de las organizaciones no gubernamentales. Por cierto, menos en el contexto de una emergencia humanitaria como existe en Venezuela, ya declarada desde hace varios años, es en definitiva la muestra de un sistema autoritario que, digamos, pareciera que no apuesta a la vida, sino a la muerte. Y hablo de vida y hablo de muerte porque a propósito de lo variopinta que son estas organizaciones no gubernamentales, hay organizaciones que son las que están garantizando medicamentos hoy día en el país, que son las que están garantizando la vida. Los enfermos crónicos dependen exclusivamente de las organizaciones no gubernamentales. Los presos que no tienen recursos para pagar y tener garantizado el derecho a la defensa, cuentan es con las organizaciones no gubernamentales. Y si hablamos en materia de libertad de expresión, pues son también las ONG las que han documentado, las que han acompañado, las que han visibilizado y las que han defendido a las víctimas que están también perseguidas precisamente por el ejercicio de su derecho a decir, a saber, a opinar y a expresarse con libertad. En el caso del sector nuestro, del sector de los medios de comunicación, y frente a la precariedad económica en la que está sometida el país, también hay medios de comunicación que han tenido que recurrir a la cooperación internacional para poder avanzar en su trabajo de investigación, de contraloría sobre el ejercicio del poder político y económico. ¿Qué va a pasar en Venezuela si esa ayuda, si esa cooperación desaparece? Se terminaría entonces de concretar un Estado autoritario que desconoce los derechos humanos y que se pone de espalda a las necesidades. Bueno, es la posición entonces que tiene el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa sobre el proyecto de ley de fiscalización de las ONG que fue aprobada por la Asamblea Nacional Ilegítima en primera discusión. Escuchemos ahora el reporte de Rixia Navarro desde la costa oriental del lago. Gracias por el pase en los estudios. Continuando con este recorrido informativo en la costa oriental del lago, para siempre Venezuela, les habla Rixia Navarro. En esta oportunidad vamos a conversar con uno de los representantes en el ámbito político, el técnico superior Joan Silva, miembro del Partido Voluntad Popular. El panorama político en la costa oriental del lago también es importante destacarlo. Vamos a hablar concerniente al partido como tal, ante esta referencia de Guaidó, ante estos posibles candidatos presidenciales, porque ya la costa oriental del lago está haciendo visita a Meracorina, están haciendo, muchas personas preguntan qué va a pasar con Guaidó ante esta, digamos, ruptura que existe en una oposición. Sí, muy buenas tardes, concejal Joan Silva, coordinador político de Voluntad Popular Lagunillas. Bueno, sí, en efecto, nuestro candidato ya confirmado y reafirmado desde el año pasado es nuestro Juan Guaidó. Efectivamente, nosotros estamos trabajando ahorita en el tema organizacional, tratando de planificar estratégicamente cuáles van a ser las acciones a tomar con el tema de la campaña
para las primarias, primarias que dependen de la plataforma unitaria y bueno, de que es una organización que es la que organiza este evento tan importante, el cual nosotros vamos a afrontar este junio del 2023. Sí, bueno, para nadie es un secreto que la dictadura está apuntando y señalando a los verdaderos candidatos que representan para ellos una amenaza y bueno, pues qué mayor amenaza que el candidato de Voluntad Popular que históricamente ha dado la cara, Voluntad Popular que históricamente ha estado al frente en la vanguardia de la lucha con la lucha por la libertad y la democracia de nuestro país. Pero ya muchos dicen que Guaidó pasó a otro plano, inclusive se habla que Voluntad Popular queda fuera de lo que es el pacto de 4G, ahora se habla 3G, o sea, ¿cuál será entonces el planteamiento a partir de este momento del partido? Rixia, como te dije al principio, la organización política que agrupa a todos los partidos de oposición, la oposición verdadera, es la plataforma unitaria y nosotros estamos trabajando dentro de la plataforma unitaria. Continuamos dentro de la plataforma unitaria y por ende, bueno, pues somos partícipes y vamos a estar pendientes y vamos a estar activos con el tema de la organización y de la organización que lleva a cabo esta comisión electoral que ya fue elegida. ¿Pero será Guaidó candidato? Nuestro candidato es Juan Guaidó. Es el que tiene los mejores números, no solamente del partido, sino también a nivel nacional. Y los ataques del régimen a nuestro candidato es justo por eso, porque es el candidato mejor posicionado. Nosotros, bueno, insisto, no solamente depende también de esas primarias, sino también de las negociaciones que se están llevando a cabo en México, que lamentablemente ahorita están estancadas, pero bueno, pues tenemos la mejor disposición de continuar con esas negociaciones y tenemos la fe de que, bueno, de esas negociaciones saldrá el acuerdo necesario para nosotros, bueno, pues afrontar lo que tengamos que afrontar después de estas primarias. Bueno, esta fue la posición del representante político del partido Voluntad Popular, quien manifestó que para ellos su candidato sigue siendo el representante Guaidó. Sin embargo, este es el panorama que se está manejando en la costa oriental del lago. Para Siempre Venezuela, reportó para todos ustedes Rixia Navarro. Bueno, amigos de Venezuela Siempre Venezuela, iniciamos el segundo segmento del programa en la tarde de hoy. Tal como lo habíamos anunciado este mediodía, el Banco Central de Venezuela tiene un nuevo presidente. El economista Miguel Pérez Abad fue designado presidente del Banco Central de Venezuela en sustitución de Calixto Ortega. Pérez Abad viene a ser la noticia el día de hoy muy diferente a las últimas del Banco Central, en donde los reportes del aumento del dólar a diario es la única noticia que produce este ente. Se conoció de manera extraoficial que será el nuevo presidente de la institución. También se ha dicho que los analistas no han dudado en trazarse algunas expectativas sobre lo que pudiera ser la gestión de Pérez Abad. Han dado críticas muy fuertes al Banco Central y al manejo del dólar oficial, que está a pocos céntimos de alcanzar el dólar paralelo. Esto durante la gestión de Calixto Ortega. Por si fuera poco, la inflación lleva por la calle a todos los venezolanos que deben lidiar con precios impagables por una canasta básica que se ubica en más de $1,000 al mes. Es la situación entonces de un país. Sale Calixto Ortega, muy mal recuerdo deja, pésima gestión y sobre todo una denotada incapacidad para poder ofrecer una política monetaria a través del directorio del Banco Central de Venezuela que permitiese el control del desboque de esta economía y marcara la independencia del Banco Central de Venezuela, que no debe ser exclusivamente generador de dinero inorgánico, tal y como fue el papel que le asignó al gobierno durante los últimos años. También en otro orden informativo hay que reseñarles esta información. Poca afluencia de vehículos se ha registrado durante el día de hoy por el puente internacional Atanasio Girardot, único tramo habilitado por los momentos para el tránsito de vehículos entre Colombia y Venezuela, según lo han indicado las autoridades. Ha bajado considerablemente el número de vehículos que transitan por el puente, sobre todo aquellos que van a Colombia, manifestaron los funcionarios venezolanos consultados por medios de comunicación. De acuerdo con Migración Colombia, en enero se movilizaron por el tramo binacional cerca de 200.000 carros y al menos 70.000
motocicletas. Pero todo esto pues parece haber llegado a su fin. A partir de hoy entra en vigor la normativa legal tanto en Colombia como en Venezuela y se ve poca movilización de vehículos hasta los instantes en este tramo del puente Atanasio Girardot recientemente inaugurado. También en materia informativa, activistas de varias comunidades latinoamericanas en Estados Unidos se han pronunciado a favor del programa de parole humanitario, después de que una veintena de estados republicanos interpusieran una demanda que busca detener esa iniciativa de la Casa Blanca. Vamos a ver este trabajo en donde hay muchas organizaciones venezolanas defendiendo el parole, cortesía de la Voz de los Estados Unidos de América. Mi esposo y yo hemos patrocinado 20 personas con el parole humanitario. María Antonieta Díaz es una activista de la diáspora venezolana que participa en un programa del gobierno del presidente demócrata Joe Biden que concede visados humanitarios temporales a personas naturales de Cuba, Venezuela, Nicaragua y Haití. Díaz asegura que busca promover la reunificación de familias en Estados Unidos. Es una forma segura y estructurada para que la sociedad civil organizada pueda participar apoyando a personas que están en búsqueda de protección para sus vidas y una oportunidad de mejorarlas. La mayoría son autosuficientes porque tienen alguien que los reciba, no van a un refugio, no están usando fondos del gobierno. Una veintena de estados republicanos acudieron a la vía judicial con la meta de detener el programa. Alegan que el gobierno federal excede su autoridad al conceder esos ingresos y que la llegada de miles de migrantes representa una carga a lugares ya sobrecargados, a lo que la fundadora del Venezuelan American Caucus responde. Desde el punto de vista económico, para los estados y para el gobierno federal, va mucho más allá de pagar taxes y de la legalidad per se. Están ocupando puestos de trabajo que están vacantes y que los ciudadanos que estamos ya en este país no los estamos ocupando. El grupo de activistas que celebraron la conferencia de prensa recomendaron a los interesados continuar con el proceso sin prisa ni pausa porque el programa humanitario podría quedar en un limbo jurídico parecido a DACA, el programa que protege de la deportación a migrantes que cuando eran niños ingresaron a Estados Unidos sin autorización. Diva Lizette Cash, Voz de América, Washington. Bueno, como se ve, hay una batalla jurídica en relación al parole humanitario. Y es una situación que afecta indudablemente a los migrantes que de manera legal han querido ingresar a los Estados Unidos aprovechando esta oportunidad que da la ley y el gobierno norteamericano. Vamos a ver en qué termina esto. Como escuchamos también las palabras de Freddy Superlano de Voluntad Popular, afirma que esta organización política está dispuesta a seguir ofreciendo soluciones reales a los principales problemas del país. Vamos a ver la posición de Freddy Superlano. En este 2023 que inicia con grandes retos, no solo para nosotros como organización política, sino sobre todo para la sociedad venezolana. Voluntad Popular tiene que, después de este encuentro federal de activistas, después de tantas reflexiones, debates que hemos dado en los últimos días, que manifestarle al pueblo de Venezuela cuál es su postura ante estos eventos, ante las exigencias que no hace la gente en la calle, pero sobre todo ante el compromiso con el venezolano de buscar una salida, de encontrarla, de que cuando se encuentre inclusive más lejana, hacerla más cerca a ese sueño que todos tenemos, que no es otra cosa que la mejor Venezuela. En función de eso, nosotros hoy informamos a través de este manifiesto cuáles fueron las conclusiones de este encuentro, cuál es el compromiso de este partido para con Venezuela y siempre el compromiso para la causa libertaria, cosa que no vamos a dejar de perseguir porque este partido hoy más que nunca en medio de la adversidad se coloca de frente, se levanta para estar por supuesto acompañando al pueblo de Venezuela. Voluntad Popular en su encuentro federal de activistas del 2023. Manifiesto Primarias, Unión y Libertad. Venezuela inicia un nuevo año y con él una nueva etapa política que determinará el resultado del proceso presidencial del 2024. Una nueva etapa caracterizada por una profunda desigualdad social, la crisis de la unidad opositora, la permanencia de presos políticos e impunidad para las víctimas de la represión y la resignación de algunos actores políticos y sociales que han decidido
convivir por siempre con la dictadura. Se nos quiere hacer creer que es posible salir de la crisis con Nicolás Maduro en el poder a través de unas supuestas mejoras que solo le llegan a una mínima parte de nuestra población. Lujo desmedido con torres, bodegones, restaurantes, camionetas y escoltas. Mientras en las calles, el resto del país, nuestros maestros, empleados públicos y trabajadores de todos los sectores protestan porque hoy el salario mínimo no llega ni a $7 al mes. Bueno, la posición del Partido Voluntad Popular en relación a la situación actual del país. Bueno, amigos, desde Venezuela siempre, siempre Venezuela, iniciamos así la segunda hora del programa, el tercer bloque de Siempre Venezuela en su edición vespertina. Como siempre lo hacemos con Carlos Uzcategui, el Miura, que nos hace sus comentarios bien sabrosos en la tarde. Carlos, buenas tardes, ¿cómo estás? Bueno, un saludo cordial a Ernesto Peralta y por supuesto a la audiencia del programa Siempre Venezuela Radio. Hemos pasado la tarde, Alan. Bueno, buscando confirmación oficial de una noticia que ha circulado en medios de comunicación desde el mediodía, todavía no ha habido confirmación oficial al respecto, pero según esa información, Calixto Ortega se va del Banco Central de Venezuela y en su lugar nombrarían al actual diputado exministro de Industria y Comercio, Miguel Pérez Abad. ¿Tienes alguna información al respecto? Bueno, Alan, tenemos la misma información. Ahora la vi en dos portales digitales. Hay un aparente que el cambio es con AVAX al Banco Central de Venezuela. Es decir, otra mosca para otro tipo de caldo, porque sinceramente esto no ha hecho absolutamente nada. Se están colocando los mismos peonajes en diferentes tableros, Alan. Sí, el tema es que se va, si esto es así, el peor presidente del Banco Central de Venezuela en la historia del país. Correcto. Se va un hombre que no solamente con su inacción o con su acción contribuyó a través del directorio del Banco Central de Venezuela a pervertir este organismo. Un organismo que es un organismo, Carlos, que según la ley que le da vida, tiene como prácticamente único objetivo garantizar la fortaleza del signo monetario venezolano y encargarse de la administración de manera independiente de las reservas internacionales del país. Calixto Ortega no hizo ni lo uno ni lo otro, sino más bien profundizó la destrucción de la crisis. Sí, profundizó la crisis y profundizó la destrucción del signo monetario venezolano mediante la autorización de emisión de dinero inorgánico que al final se hizo fuerza en la economía venezolana y contribuyó a la devaluación de nuestra moneda, a la inflación en nuestro país, los dos males, los dos monstruos, la inflación y la devaluación, que viven y se alimentan del mismo foso, del mismo cuerpo. Y allí estuvo el señor Calixto Ortega. Para que tú veas lo malo que fue la gestión de Calixto Ortega, tú recuerdas que antes uno recordaba de alguna u otra manera los presidentes del Banco Central cuando firmaban los billetes. En los billetes aparecían la firma presidente del Banco Central, ¿no? Alan. Claro, aparecían las firmas. Claro, pero resulta que fue tan mala la gestión de Calixto Ortega que uno no se acuerda de los billetes que él pudo haber firmado. Y si acaso sabrá leer y escribir Calixto Ortega. No, Calixto Ortega, yo lo califico como un hombre formado, pero acomodaticio. Un hombre que tuvo una actitud frente al país totalmente irresponsable. Totalmente, Alan. Ha tenido varios cargos en diferentes países y también en el país. Claro, Carlos, pero date cuenta de una situación. ¿Será que ninguno tiene la dignidad, el valor, la conciencia, la claridad, la clase
de decirle a Maduro desde el Banco Central de Venezuela, mire, yo prefiero renunciar antes de convertir este Banco Central en una maquinita de hacer dinero inorgánico para el gobierno, porque se sabe muy bien que ese cargo es de decisión e independiente, entre comillas, pero la voluntad del gobierno se impuso y el Banco Central de Venezuela se pervirtió totalmente al punto no solamente de ir en contra de su propia misión, sino también de tapar la gestión del gobierno, dejando de publicar desde el año 2016 las cifras oficiales y constantes de los principales indicadores económicos de Venezuela. Fíjate algo, Alan, que lo que estás comentando es una cuestión bastante aceptada, ¿no? Y bastante interesante. Pero la pregunta de las 43.233 lochas es, ¿y habrá hecho algún estado de cuenta, alguna ponencia para cuando deja una... No lo creo. No se sabe si lo hizo o no lo hizo, pero lo que sí hizo fue algo muy malo. Quebró la independencia del Banco Central de Venezuela. Claro, a él le acompaña un directorio, pero menos mal que nuestras leyes actuales de corrupción no prescriben. Y llegará el momento que habrá que juzgar a Calixto Ortega y al directorio actual del Banco Central de Venezuela como uno de los actores causantes de la debacle de la moneda venezolana, generadora de inflación y destrucción con la devaluación de la capacidad contra del pueblo venezolano. Estos son delitos que no prescriben, están en la ley contra la corrupción. Y en parte el ser corrupto de Calixto Ortega no es que yo no puedo afirmar que se haya robado algún dinero del banco. Yo lo que sí puedo afirmar es que con actitud negligente y con actitud totalmente anti-venezolana, este funcionario del alto gobierno se prestó para acabar con el poder adquisitivo del venezolano y acabar nada más y nada menos 3 veces con el Bolívar, porque le han cambiado el nombre 3 veces al Bolívar. Cualquier momento lo cambian de nuevo, Alan, porque estamos a un punto de una hiperinflación, pero es preocupante esto. Yo lo que digo es, Alan, y sigo dándole la vuelta a mi cabeza, es que el gobierno no anuncia absolutamente nada. ¿Te acuerdas que hasta en años anteriores o en décadas anteriores, cuando un funcionario iba a salir, lo decían en la prensa escrita, en la radio, en la televisión? Alan Peralta, por un ejemplo, se va del ministerio la semana que viene. Bueno, Alan presentaba sus cuentas al país y más del Banco Central de Venezuela. Hoy día es el sitio Alan de un ministerio o de el tamaño del Banco Central de Venezuela. Sí, son unos irresponsables, porque cuando tú bien lo dices, cuando un funcionario sale de su cargo tiene que entregar unas cuentas. Mire, hice esto con el cargo que el país me ofreció, con el cargo que representé. Pero ojo, no es que si se da el cambio por Pérez Abad, no es que Pérez Abad sea una perita en dulce. Pérez Abad es un funcionario fracasado también de la administración madurista. Un hombre que apenas estuvo 6 meses en el ministerio. Claro, él estuvo 6 meses en el Ministerio de Industria y Comercio. Claro. Y una de las cosas más claras de Pérez Abad es que es muy hablador, pero muy poco hacedor. Y esto es mortal en el Banco Central. En el Banco Central de Venezuela hoy se necesita gente que tenga, mire, las que sabemos bien puestas para enfrentar
la política Así económica es, criminal del gobierno. Porque si tú estás ahí en ese por cargo, supuesto. Alan, ujú. si tú estás ahí en ese cargo, Carlos, es porque debes, en principio, defender la autonomía del Banco Central de Venezuela, defender la capa y espada. Entonces no estés en ese cargo. Si no eres capaz de hacerlo, no estés en ese cargo. No estás en ese cargo. Alan, fíjate algo, ¿no? Tocando lo del tema del Banco Central de Venezuela. ¿Tú te imaginas cómo estará la bóveda donde están todas las joyas del Libertador, todas las obras de arte y de primer punto? ¿Eso existirá aún todavía? Bueno, ese es el gran misterio. Obviamente, bajo la excusa de que son bienes públicos de altísimo nivel, tienen años que no los exhiben. No se sabe de esa No se sabe. exhibición del Banco Central de Venezuela, pero fíjate, yo me voy, más que eso, yo me voy al tema de la economía real. Si usted no lo sabe, amigo, el que escucha este programa, si usted no lo sabe, el Banco Central de Venezuela tiene como responsabilidad sostener la moneda. Y Por sostener la moneda supuesto. significa que usted que recibe el pago en bolívares debe tener la tranquilidad o la seguridad de que el Banco Central respaldará esa moneda con activos y con una estrategia clara de política monetaria. Y eso no ha pasado en las últimas gestiones del Banco Central de Venezuela. Y toda esta cuerda de irresponsables que han estado al frente del Banco Central de Venezuela, que se abrieron de piernas y entregaron al Banco Central de Venezuela al Ejecutivo, son corresponsables del delito de la destrucción de la economía venezolana y con ella la pobreza y la muerte de miles de venezolanos por hambre. ¿O es que no sabe el señor Por Calixto supuesto que Ortega? sí, son cómplices. Cómplices directo, Alan. Claro. ¿O es que no lo sabe Calixto Ortega? ¿O es que entró y pensó que eso era nada más firmar los billetes del Banco Calixto Central? tiene más nada. Ala, pero Calixto tiene muchas acusaciones en su contra. Banavix, etcétera. Son cantidades, hasta en España. El hombre, como lo indicamos de nuevo, ha sido un peón marioneta que lo colocan en el puesto que le indique el régimen de facto de Nicolás Maduro. Así de claro. Claro. Carlos, hay otra noticia que quería comentarte y es la CTV, la Central de Trabajadores ASI y la Confederación de Trabajadores de Venezuela publicaron un comunicado en la tarde de hoy afirmando su indignación frente al hecho de que el gobierno para nada incluyó el tema del salario mínimo en las discusiones de la tripartita o el foro social que se realizó en Margarita. A puerta cerrada, por cierto. A puerta cerrada, pero obviamente no hubo nada de avance en esta materia y hubo muy poco avance en otras materias, por lo que tengo entendido. Como lo indicamos ayer, con esta palabra, un advenimiento para hacer el contrato, mucho menos para aperturar la entrada a un nuevo salario con la referencia a cómo está la divisa, la situación económica financiera en el país. ¿De qué ha servido la visita de la OIC al país? Aparte que se debió haber hecho en Caracas, en cualquiera de las sedes de las federaciones que hay en Venezuela. Ahora se fueron a la en Margarita para hacer esto a puerta cerrada o muy escondido. Eso sí es preocupante, Alan, porque no fueron invitadas a la federación. Eso tiene un significado. Claro, el tema aquí, Carlos, es que para la OIT el gobierno no cumplió en nada los acuerdos firmados desde septiembre del 2019 con la OIT
para el respeto de las condiciones laborales en el país. La OIT ratificó que hay persecución sindical, la OIT ratificó que no se respetan las contrataciones colectivas, la OIT ratificó que el gobierno sigue incumpliendo los temas básicos de libertad sindical y de permisión de todo el proceso electoral interno de las organizaciones, intromisión directa en el proceso de elecciones de los diferentes sindicatos en Venezuela. Es decir, para darle un término, esto fue sal y agua, esto fue mucho buche y pocas plumas. No se llegó realmente a los acuerdos contundentes que esperaba el país, y el gobierno, como siempre, como el mal alumno que ha sido y que lo ha caracterizado durante los últimos tiempos, vuelve a salir raspado ante un organismo de carácter internacional. Es que ni siquiera cumplieron el 10% de lo previsto en los acuerdos del 2019, y mucho menos ahora, en estas condiciones en las cuales está el país encendido por las manifestaciones, por las protestas y por las situaciones de exigencia de las organizaciones sindicales venezolanas. Otra oportunidad más que demuestra a las claras el poco interés que tiene el gobierno de respetar los derechos de los ciudadanos. Y lo que da más rabia es que este es un gobierno que se vende como un gobierno de trabajadores. Un gobierno de trabajadores. Un gobierno de trabajadores donde se excluye a la clase trabajadora. Un gobierno de trabajadores en donde se maltrata a la clase trabajadora. Un gobierno de trabajadores en donde se le reducen los beneficios a los trabajadores y en donde se pone incluso en discusión el tema de las prestaciones sociales. Un retroceso casi de 60 años en el tema de las reivindicaciones laborales en el país. ¿Qué te parece eso, Carlos? Alan, ya lo dijiste, son 60 años un aproximado, cuando le pagaban con migajas o burusas a los obreros. Y de ahí fueron muchas las marchas, muchas las huelgas que se hicieron desde el sector petrolero, sector minero, y sobre todo comenzó en el occidente y en el oriente del país. Esa es la realidad. Es decir, que esto en visita de la Organización Internacional del Trabajo está a favor de quién, del patrono o de la clase trabajadora en el país, Alan. Esa es la pregunta que deberíamos tenerla, de tener a un personero de ellos frente a nosotros. Carlos, hablemos de otro tema. Parece que echaron para atrás los cursos de 3 meses para formar reporteros. La presión ha sido grandísima. Claro, el INSE retiró el aviso que tenía en redes sociales. Pero entonces, son cosas. Eso es correcto. Son cosas que demuestran que, bueno, cuando la gente protesta y exige de manera contundente, pues se puede echar para atrás algunas decisiones del régimen. Por supuesto. Y fíjate algo, Alan, que tanto las seccionales del CNP y de las organizaciones de la CRG, de los círculos de reporteros gráficos y comunicación, José Pinedo desde Caracas hizo el comentario sobre el punto de este plan del INSES de crear reporteros o reporteras. Alan, eso sería como decir, comenzar en los años 60, cuando la extinta ABN existía en Venezuela antes del CNP. Claro, te voy a decir algo. Fíjate esta noticia. Ernesto Villegas, quien es ministro de Cultura de Venezuela y periodista, para más señas, aseguró que fue un error del INSES anunciar un curso para formar reporteros, ya que eso está regulado por la Ley de Ejercicio del Periodismo. Villegas resaltó que en Venezuela el ejercicio profesional del reporterismo es la nuez del periodismo y está amparado por la Ley de Ejercicio del Periodismo. El reportero profesional egresa de universidades con título universitario. Ni el gobierno ni el PSUV discutió eso. Y fíjate lo que dice Villegas.
entiendo que fue una iniciativa bien intencionada, dirigida más bien a apoyar a los comunicadores sociales populares y alternativos en técnicas concretas de comunicación, pero sobre todo digital, erradamente comunicada. Pero insisto, dice Villegas, se lava las manos, no soy vocero del INSE ni del Ministerio de Comunicaciones. Desde hace tiempo mi ámbito de vocería es el de la cultura. Ernesto Villegas debe haber recibido su buen regaño por parte del hermano, quien le debe haber dicho, bueno, ¿qué pasó aquí? Usted no es periodista, y entonces... Alan, yo te voy a decir algo. A Villeguita, como le dicen ayer en la ciudad capital, creo que le sale cambio automático de trabajo. Eso tenlo por seguro. Por estas declaraciones, Carlos. Claro que sí, porque ahí está contraviniendo al gobierno. No es como él lo indicó, que es bien habido, no, hermano. Ahí fue un error total del gobierno, porque eso viene de arriba, eso no viene de las ideas del INSEE. Eso viene normalmente de la parte de arriba de algún ministerio. Así de simple, Alan, no podemos tapar el sol con un solo dedo. Fue malintencionado totalmente. Lo cierto del caso es que por lo menos hasta hoy retiraron el aviso que tenían colocado en redes sociales. Vamos a esperar a ver qué ocurre en las próximas horas. El INSE depende directamente del Ministerio de Educación, Carlos. Sí, depende del Ministerio de Educación. Totalmente, bueno, porque es un instituto es un instituto autónomo, aparte de todo. Bueno, ¿y no será que esto es una de esas genialidades de Yelice Santaella? No creo que tenga la cabeza para eso, hermano. No lo creo. Con los palazos que le han dado ayer y hoy los padres y representantes a nivel nacional, Alan, ¿tú te has dado cuenta cómo le han dado durísimo? Porque no están permitiendo absolutamente que ningún miliciano o una persona con un primero, segundo o un sexto grado les den clase a los hijos. Ellos están en la calle y les están cerrando los milicianos. Bueno, ahí están las cosas, claras y raspadas. La gente, por lo menos lo que hemos visto en la calle, la gente no quiere una educación de baja calidad y no quiere sustitutos que estén por debajo de los formados por las universidades y centros educativos del país. El gobierno y el ministerio tienen que entender esto. No es sacar a los maestros para colocar a unos tipos que cumplan las horas y que dicten un programa que muchas veces ni entienden ni saben aplicar. Este es el mensaje que le ha enviado la colectividad, ¿no? Porque la gran mayoría de estos maestros que están entrando, Alan, no tienen la capacidad intelectual, educativa, formativa, no tienen una ortografía, una verborrea, un léxico para poder dar clase a personas que los primeros grados, desde primero hasta sexto grado, es muy importante. Ahora imagínate tú una persona con un segundo grado que esté dando clases en bachillerato. Sí, indudablemente, pues esto contribuye a deteriorar aún más el tema educativo nacional. Pero mientras las comunidades no acepten estos cambios, vamos por buen camino. Vamos por buen camino. Sí, eso es correcto. El día que la comunidad, por comodidad o por cualquier otra cosa, permita que a sus hijos les den clases a analfabetas funcionales, bueno, habrá que bajarle la Santa María, apagar las luces y tirar la llave, porque esto se acabó, definitivamente. Correcto, eso es una realidad. Sí. Oye, Alan, y fíjate algo lo que ha hecho el gobierno ya en memes, en fisura, lo que comentaste esta mediodía. ¿Será que la gente irá al juego de la Serie del Caribe gratis? Bueno, ya empezaron a salir algunos caricaturas, algunos memes y por supuesto algunos chistes, donde Cilia le dice a Nicolás que cómo va a ser para llenar 40.000. Algo que dejaron el metro de Caracas
para la inauguración totalmente gratis para los que van al evento. ¿Qué te parece? Bueno, yo lo que sé es que eso lo administra una empresa, como lo hace en todos los países donde se juega la Serie del Caribe, una empresa que vende el espectáculo, que vende el show, que cobra por eso, que administra y a que a su vez le paga al gobierno. Esto debe ser algún negocio de algún enchufado, que fíjate cómo se plantea el negocio. Como ellos saben que la gente no va a ir por materia de precio y los que vayan son puros enchufados y no alcanza para llenar 40.000 sillas, seguramente le habrán vendido la idea a los ministerios y a los organismos del gobierno de comprar lotes de boletos. Y comprando estos lotes de boletos, se hace un negocio doble, se llena el estadio visualmente y se genera también un ingreso para el enchufado y el socio del enchufado, que por cierto tú nunca sabes quién es. Pero así se manejan las cosas tristemente en mi Venezuela querida, en donde el chavismo convirtió la corrupción en un tema de política pública, porque definitivamente eso es lo que tenemos en el país. Carlos, se nos acabó el tiempo, así que yo lo despido. Nos vamos a la pausa comercial y musical del momento y de regreso seguimos aquí con más de Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Bueno, seguimos acá en Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Les comentábamos en el segmento anterior que sigue la protesta en las calles, los trabajadores siguen en la calle y creo que con lo que pasó hoy en este comunicado de la CTV, la Central de Trabajadores ASI y la Confederación General de Trabajadores, pues prácticamente se está marcando línea a que se incremente la protesta. Hoy en varias ciudades de Venezuela se realizaron protestas parciales por sector sindical educativo, por el sector sindical de la salud y Yuri Salas de la Sala Intersindical de Santa Teresa del Tuy envió y colgó en las redes un video de lo que fue la protesta en esta zona durante el día de hoy. Vamos a ver parte de esta protesta. El 1 de febrero 2023 y nos encontramos en el sector El Rincón con las escuelas Río Chico, Miguel Hernández y Morocopito en esta calle. Hoy, señor presidente de la República, usted sabe cuál es la solución. Pague las deudas y se acabó el problema. De resto, vamos a estar en la calle defendiendo a los trabajadores. ¡Vamos con todo! ¡Vamos! Bueno, y este tema y esta visión fue prácticamente la que se tuvo en todo el país durante el día de hoy, durante la jornada del día de hoy. La protesta de los gremios que han seguido en la calle a pesar de la presión del gobierno para impedírselos. Bueno, vamos a cambiar de contexto geográfico. Resulta que varios venezolanos, aprovechando el tema de la apertura fronteriza en Norteamérica, en los Estados Unidos, durante los últimos meses cruzaron el tapón del Darién en Centroamérica y llegaron hasta el estado de Texas, en los Estados Unidos. Allí en Texas, el gobernador, en una lucha política interna norteamericana con el gobierno demócrata, el gobernador republicano de Texas, el señor Abbott, los montó en autobuses y los envió a Nueva York, a la ciudad de Nueva York, donde obviamente se generó un problema de salud pública prácticamente, porque varios de estos venezolanos iban sin documentos, sin papeles, sin ninguna posibilidad económica, pero en el marco de la política hospitalaria y de atención a la migración, así sea irregular, pues las autoridades locales de la ciudad de Nueva York decidieron atenderlos a estos venezolanos mientras se les encuentra solución. Ahora los han ido ubicando en refugios y han convertido hoteles en refugios, pero han decidido esta semana trasladar a varias de estas personas a un refugio más amplio, techado y con mejores condiciones según la ciudad de Nueva York. Esto ha provocado el rechazo de quienes
son migrantes irregulares y veamos la reacción de uno de ellos en relación al tema del traslado para después hacer un pequeño comentario. Eso no es posible. Eso es un centro de detención. Eso no es un albergue, es un centro de detención. Nosotros venimos a trabajar, que nos den permiso de trabajo, aquí paguemos nuestras cosas, pagar impuestos. La ciudad y el Estado tienen dinero suficiente para darle albergue a todo el mundo. Aquí no pedir que les den permiso de trabajo a todos. Aquí sí se puede. Pero mientras no se muevan de aquí, es posible conseguir eso. No hay que aceptar el no. ¿Qué plan tiene el gobierno con nosotros? Tenemos en hielera. ¿Cuál es el plan que tiene con nosotros? No nos agarren como negocio. No nos agarren como negocio. No nos agarren como negocio. Estamos cansados, estamos cansados. Vamos a quedar aquí en la calle, no importa, con la ayuda sin ayuda. Venimos de un gobierno donde nos dan la comida, donde nos dan todo para el día llegar lo mismo. No queremos eso, no queremos eso, queremos trabajar. Eso es lo que queremos. Que la gente no ganamos de nosotros trabajando. Que le venga a decir la gente de Nueva York a su alcalde que de veras ayude a la gente. Este es Nueva York, este no es una ciudad pobre, este no es un país pobre, aquí hay dinero, aquí hay ayuda. Bueno, cada quien que se forme su opinión. La opinión mía en relación a este tema. Un grupo de personas que ingresaron de manera irregular al territorio de los Estados Unidos. Un grupo de personas que desde que llegaron han sido atendidas por las autoridades, ya sea en el estado de Texas como en la ciudad de Nueva York, desde el mes de noviembre, muchos de ellos. Un grupo de personas a las cuales se le ha dado albergue, se le ha dado alimentación diaria, se le ha dado cobijo y la mayor protección posible dentro de las condiciones de irregularidad en las cuales están. Un grupo de personas a las cuales se le habilitó la posibilidad de iniciar el proceso de legalización en ese país y que están en condiciones especiales y a las cuales la ciudad de Nueva York le ha ofrecido un refugio que, por cierto, lástima que no nos haya dado tiempo para las imágenes, pero tenemos imágenes del refugio a las cuales se les va a trasladar. Es evidente que no es una cosa óptima, pero es un refugio tipo campamento, techado, con condiciones claras, con camas tipo refugio y albergue que uno conoce en los Estados Unidos. Estas personas están exigiendo que le den un apartamento para ellas vivir. Y algunos de ellos esgrimen la razón de que Estados Unidos y especialmente la ciudad de Nueva York es una ciudad muy rica, que tiene mucho dinero y que por lo tanto ellos se merecen un trato mejor. Bueno, obviamente esta gente está dejando muy mal parado al país, al gentilicio. Porque otros venezolanos, que los conozco muy bien, que llegaron desde abajo, sin una mano adelante y otra atrás, a los Estados Unidos, se forjaron vida, pero tuvieron que pasar por todo un proceso para poder vivir legalmente en los Estados Unidos. Esta es gente que quiere un proceso express, que los protejan, que los cuiden, que los apoyen, que le den apartamentos. Y definitivamente no es el venezolano que uno quisiera que se viera en el mundo. Un venezolano hijo del chavismo, hijo de un gobierno, de un régimen que formó la mentalidad de que el gobierno me lo tiene que dar y el gobierno es responsable por mí y el gobierno debe mantenerme, porque así los criaron. Así los educaron y los formaron en función de la dependencia. Si este proceso no se ataja a tiempo, se va a convertir en un problema difícil para las autoridades de la ciudad de Nueva York, quienes deben apartar lo bueno de lo malo, apartar a aquellos que son incapaces de adaptarse a un país que requiere
trabajo y constancia, y dejar de lado a aquellas personas que están en esa condición para ayudar a quien realmente quiera ser ayudado y deba ser ayudado con condiciones. Yo no estoy de acuerdo con que la ayuda social, en el caso de la migración forzosa venezolana, deba ser permanente, porque se pervierte el objetivo y se transforma eso en simplemente una condición de dependencia antinatural que afecta tanto al individuo que recibe la supuesta ayuda como al organismo de la entidad o al país dador de esa ayuda. Vamos a cerrar con esta noticia. República Dominicana revocó la restricción impuesta a los vuelos de aviación general provenientes de Venezuela según la resolución 28 del 2023. La Junta de Aviación Civil, órgano asesor del Poder Ejecutivo que tiene como responsabilidad principal establecer la política superior de la aviación civil, regular y ejecutar los aspectos económicos de la República Dominicana, modificada y ampliar normas y reglamentos de las áreas de competencia, explica el comunicado. Añade que las circunstancias que dieron origen a la suspensión de las operaciones no se mantienen vigentes, por lo cual es oportuno y necesario la revisión de las restricciones a las operaciones de aviación general provenientes de Venezuela. De esta manera, pues se abriría el cielo, el espacio aéreo de República Dominicana a los vuelos comerciales desde y hasta Venezuela. Con esta información cerramos nuestra edición del día de hoy. Como siempre, ha sido un trabajo en equipo en donde está Vanessa Chacón en la producción, Camilo García en redes sociales y apoyo técnico, nuestro equipo de operadores, también nuestros corresponsales en Colombia, Venezuela y otras partes del mundo, llevándoles a ustedes la mejor información. Nos despedimos entonces. Hasta mañana. Que pasen una feliz noche en una nueva edición de Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Siempre Venezuela es un programa que te brinda las mejores noticias, comentarios, análisis, entrevistas y música. Información sin censura en la voz de los protagonistas. Todo un equipo de producción de primer nivel. Siempre Venezuela. Lo encontrarás en las radios de tu preferencia. O si no, visítanos en nuestras plataformas digitales. Siempre Venezuela Radio. En Instagram, Facebook y Twitter. De lunes a viernes le decimos lo que en Venezuela prohíben. Porque somos Venezuela Siempre, Siempre Venezuela.